lo que está detrás de toda esta filosofía y estas enseñanzas mundanas. Gracias, hermano Hugo, y bueno, bendiciones, que Dios te bendiga, hermanos, y que el Señor bendiga estos mensajes que vienen a continuación. Creo que el pastor Roberto Armendáriz viene a continuación. Amén, así es, pues ya lo tenemos aquí ahorita después de estos cantos. Y bueno, pastor, muchas gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga. Amén, hermano, chao. Amén. Y ya tuvimos aquí al pastor Roberto Lozano, completamente en vivo desde Toronto, Canadá. Saludos para los hermanos de Suecia que nos están escuchando. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su sintonía. También en Monterrey, en Estados Unidos. Y bueno, ahorita enviamos más saludos en esta semana de aniversario del Canto del Gallo. Comuníquese, por favor, y háganos saber de dónde nos está escuchando. Dios le bendiga, está escuchando la voz de Victoria. De 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en el Canto del Gallo. Se puede ver a Cristo en ti. Cristo se puede ver en ti. Se puede ver en tu vivir. Se puede ver en tu reír, se puede ver en tu andar, y aún se ve en tu mirar. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Con total sinceridad, tú das amor porque Él te dio. Y usas también su compasión. Sabes cuál es la condición de este mundo pecador. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Amén, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos aquí completamente en vivo con el pastor Roberto Armendáriz, enlazándonos vía telefónica desde Toronto, Canadá, en esta semana de aniversario del Canto del Gallo. Muy buenos días, pastor, ¿cómo está? Bien, hermano, muy buenos días a todos ustedes, por acá estamos bien. Oye, ¿qué tal? ¿Ya no sigue nevando o sigue la nieve por allá? No, ya no, hermano, ya... Mira, estamos que la segunda mitad del mes de abril,
ya es muy raro, hermano, que caiga nieve, aunque hubo un invierno que a mí me tocó, que la primera semana de mayo estaba nevando todavía, no mucho, pero poco. Ayer estuvo el clima muy agradable, estuvimos como a 18 grados durante el día, fue la temperatura alta, pero en la noche todavía sigue haciendo frío. Estábamos como a 5 grados esta mañana o algo así. Oh, tremendo, pastor. Y pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar? Bueno, pues vamos a ver el libro de Ageo, es el que nos corresponde el día de hoy. Perfecto, pastor. Pues dejamos los micrófonos, el tiempo es tuyo y que el Señor te use, pastor. Adelante. Así es, hermano. Pues quiero darles gracias a todos ustedes, hermano, por su fiel sintonía, a todos aquellos que nos están escuchando hoy, hermano, por primera vez. Les comento que hemos estado, durante la sesión que me corresponde a mí, teniendo un estudio acerca de los profetas menores. La semana pasada vimos el libro de Sofonías, ahora de Ageo. Les recuerdo que la semana pasada vimos que Sofonías fue el último profeta que predicó en el reino del sur, ya el reino del norte, muchos años antes de Sofonías, como unos 60 años, había sido llevado cautivo por los asirios, y el reino del sur siguió el mismo patrón de idolatría que sus vecinos norteños habían seguido, y también Judá, este reino del sur, fue llevado cautivo a pesar de las muchas insistencias de todos los profetas que habían estado dándoles que este juicio venía precisamente por el pecado que ellos tenían en sus vidas y en el pueblo. Entonces Sofonías fue el último profeta que predicó antes del cautiverio, antes de que llegaron los babilonios y se llevaron cautivos a mucha de la gente de Judá. Quedaron algunos ahí, un remanente que quedó en el pueblo, en Judá. Otros huyeron hacia Egipto, pero muchos, la mayoría, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí fue donde nos quedamos. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más, te doy gracias por este precioso día, Señor, que nos has permitido vivir, Señor, sin merecer. Señor, podemos haber estado en alguna situación peor, Señor, pero queremos darte gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros el día de hoy. También te pedimos, Señor, ya que estamos en oración, que nos uses, Señor, para que a través del transcurso de este día podamos compartir de Cristo a una persona, Señor, que ande buscando de ti. Bendice, Señor, nuevamente en nuestro estudio el día de hoy. Bendice a los hermanos que me están escuchando, Señor, cualquier situación que tengan, Señor. Yo quiero, Señor, que tú te muestres en ellos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, el reino del sur, pues había sido llevado cautivo por los babilónicos. Esto es en alrededor de 586, más o menos, antes de Cristo. Y cuando esto sucede, mire que los teólogos de la época empiezan a estudiar el porqué de la situación. Como les decía hace rato, muchos profetas habían ya venido con sus oráculos proféticos, sus profecías, diciendo que esto iba a acontecer y debido al pecado que ellos tenían. Sin embargo, cuando los cautivos van a Babilonia, empiezan a escudriñar y a ver la razón por la cual todo esto había acontecido. Y se encuentran con muchos pasajes, hermanos, ya viendo ahí los profetas que habían predicado, como por ejemplo Jeremías fue uno de los profetas que predicó junto con Sofonías. Y empiezan a leer, hermanos, como por ejemplo Lamentaciones 1 y versículo 1 y 2, que fue un libro que escribió el profeta Jeremías, que decía así: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Las provincias han sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus vigilias. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Yo he dicho, hermanos, que como los profetas lo indicaban, hermanos, la situación económica, el poder militar que tenían en aquel entonces era óptimo.
había sido, hermanos, muy populosa, había mucha opulencia, había mucha riqueza. Sin embargo, había una decadencia moral muy grande. Y aquí se está dando, hermanos, la idea de que había una ruina ahora. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice, amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Más adelante, en el mismo capítulo de Lamentaciones, pero ahora en el versículo 18, dice así: Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Y todas estas profecías, hermanos, empiezan a ser estudiadas por los teólogos de la época. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, Daniel fue uno de ellos. También tenemos a Ezequiel, que fue otro de los profetas que había estado profetizando justo antes del cautiverio y dentro del cautiverio también. Entonces ellos pueden entender, todas estas personas, que la razón principal por la cual ellos estaban en cautiverio, no solamente ellos, pero también por la cual los del reino del norte se habían sido llevados cautivos por los asirios, era por la idolatría y la desobediencia a Dios. Entonces, todas estas profecías, hermanos, que habían dicho los profetas, están siendo estudiadas ahora. Y fíjense que junto con esas profecías también empiezan a estudiar, hermanos, pasajes de la ley, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 30, que decía así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su Dios conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Miren qué curioso, que en Deuteronomio, donde leí, capítulo 30, se estaba prediciendo algo. El contexto nos está hablando acerca de la bendición y la maldición. La bendición cuando obedecen, la bendición cuando se apartan. Pero si se apartan y están en calamidad y están en juicio y están en cautiverio, había una esperanza que ellos tenían aquí, que si se convirtieran a Dios y obedecieran a su voz, entonces el Señor los iba a restaurar nuevamente. Todas estas profecías y estas escrituras están siendo estudiadas ahora en el cautiverio. Por ejemplo, otra acá en Isaías, que también le había dicho que esto iba a suceder, dice Isaías, en el capítulo 4, me lo busco aquí, dice aquí en el capítulo 44 de Isaías, versículo 28, dice así: que Ciro, que dice de Ciro, dice: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ahora, esto es, hermanos, una profecía que se dio muchos años antes del cautiverio, y se menciona incluso a Ciro por nombre. Ahora, tenemos otro pasaje, como por ejemplo en Daniel, que fue uno de los que estaban estudiando todos estos oráculos escatológicos, todas estas profecías, y encontramos en el libro de Daniel, hermanos, algo muy interesante, que él mismo nos dice en el capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló a Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.